Aquí decimos la verdad, porque esto es mucho más que una plataforma. Esto es... Hola. Ah, bueno, no nos escuchan, ¿no? Sí, yo no Sí, sé. ¿no están escuchando? Sí. Dani, ¿qué pasa? La tecnología. todo. Buenas, buenas. Ok. No me agacho mucho porque estoy con las raíces. Ya toca, ya toca. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Juliana Oxenford y esto es Búnker, nuestro refugio para hacer periodismo. Entre ayer y hoy, la verdad es que he recibido tanto ataque, tanto insulto, que me parece absurdo que hayan personas que hablen de odios. Ahí están ustedes, los terrucos, las malas personas, los insensibles, los que no tienen corazón, los indolentes, los que no entienden de sufrimiento ajeno. Y yo digo, a ver, ¿quiénes han sido los encargados de escribir durante años capítulos de odio, de venganza en la historia política peruana? Digo, ¿no han sido acaso los fujimoristas? Voy a repetir lo que dije ayer por última vez, porque creo que ya de verdad cansa, ¿eh? Llamar a una persona que ha muerto efectivamente y que lamento mucho por sus familiares, por la gente que lo quiso, criminal, delincuente. No porque yo lo haya decidido así, sino porque el Poder Judicial lo sentenció a 25 años de cárcel por corrupción, por delitos de lesa humanidad, no me convierte en una basura, en una mala persona, en un insensible. Por el contrario, creo que soy sumamente objetiva, ni siquiera estoy opinando, estoy hablando de hechos concretos. O sea, esto que está trayendo consigo la repercusión el día después de mañana de la muerte de Alberto Fujimori, pregunto, ¿nos va a polarizar más? ¿Nos va a dividir más? ¿No queremos acaso todos vivir en un país más justo, donde se respete la democracia, donde nuestros derechos estén resguardados, donde se haga justicia, donde aquellos que cometen crímenes paguen por sus delitos? ¿En eso no estamos todos de acuerdo? Alguien escribía ahora en el chat, minutos antes de empezar el programa, y Marjorie me comentaba, ¿cuántos años de prisión preventiva hay ahora mismo en el velorio de Alberto Fujimori? Están yendo todos. Yo no sé hasta qué punto, ¿no? Se puede admitir o reconocer que hay formas, ¿no?, políticas, diplomáticas, de acercarte al velorio, darle el pésame a los deudos de Fujimori, a los hijos, como parte de una señal de entiendo tu dolor, ¿no?, de solidaridad. Y hasta qué punto esto no es conveniencia pura y dura de políticos que están sacando provecho, capitalizando lo que representa el fujimorismo, que es una fuerza, es un fenómeno importantísimo en nuestro país. Claro que sí, eso no se niega. Hay un antes y un después de la presencia de Alberto Fujimori en la política nacional, desde la época de los 90, y después el legado con la hija, por otro lado el hijo, Kenji. Nadie está minimizando lo que representa la fuerza política del fujimorismo para bien y sobre todo para mal. Pero de ahí a ver actos tan hipócritas como los de Dina Boluarte abrazando, llorando con Kenji, con Keiko, a mí me parece eso de una falta de consecuencia, de coherencia absoluta. Más adelante voy a analizar todo lo que está sucediendo con respecto a Fujimori con Rosa María Palacios, abogada, periodista y alguien además que creo que es bastante aterrizada porque entiende mucho de estos asuntos, de estos temas, en lo que está sucediendo. Y vamos a conversar también con el abogado Carlos Rivera, porque si bien la sentencia de 25 años de cárcel contra Alberto Fujimori fue un hecho histórico en nuestro país, los deudos, los familiares de los muertos y desaparecidos durante la época de la dictadura se han quedado con un sentimiento que es muy difícil, llevar sobre tus espaldas durante tanto tiempo. El hecho de que el autor mediato de estos crímenes de lesa humanidad nunca haya pedido perdón.
se fue sin pedir perdón. ¿Y por qué no pensamos en ellos? ¿Por qué no sentimos dolor por esa mamá, por esa hermana, por esa esposa, por ese hijo que hasta ahora lloran a sus muertos? Y algunos ni siquiera han podido velar o enterrar a sus seres queridos porque esos cuerpos hasta ahora no aparecen. No, ahí están los terrucos, los malditos. ¿Por qué hablar de eso? De eso se habla siempre. ¿Y por qué no vamos a hablar de eso casualmente ahora que Fujimori vuelve a hacer noticia por su deceso? O sea, todo muerto es bueno. Están equivocados. Están equivocados. En Alemania no ha sucedido eso con Hitler. Al contrario, los alemanes se han encargado con el tiempo en reivindicar la imagen de un país marcando distancia de lo que fue Hitler. En Chile, sin ir muy lejos, tras la muerte de Pinochet, un país también bastante dividido por lo que representó el pinochetismo, la gente, incluso de la derecha más radical, mantiene cierta distancia cuando se trata de opinar, de hablar de lo que fue Pinochet, porque también cometió delitos de lesa humanidad. Acá no, acá en Perú no puedes, porque eres una basura, porque tu papá no te quiere, porque eres una complejada, porque eres una maldita, porque estás en televisión, porque no estás en televisión. Y esto lo peor es que de una u otra manera se oficializa, ya no son solamente los trolls, los haters. En Latina, uno de los jurados de un programa muy exitoso que se llama El Gran Chef, sí, creo que tuvo un comentario algo desubicado en redes sociales, porque tampoco se trata de burlarte del dolor ajeno, ¿no? Pone "bailaré sobre tu tumba" y unos íconos ahí de música, pero finalmente es su opinión y que la gente lo critique y le diga, oye, qué mal, no sé, pero hay un comunicado de Latina Noticias. Latina Televisión no comparte y lamenta las declaraciones realizadas por el señor Javier Macías en sus redes sociales y expresa a la familia Fujimori sus condolencias por el fallecimiento del expresidente Fujimori. Jesús María, 13 de septiembre. A mí esto me parece un exceso. O sea, todo el mundo quiere quedar bien con el fujimorismo. Ahí estamos viendo en el velorio a Lourdes Flores, a Mauricio Mulder. Pueden emitir un comunicado, lamento el dolor que puedan sentir, pero recordemos que la persona que se fue era un dictador y un criminal. Pero ¿por qué no llamar a las personas por su nombre? ¿Cuál es digamos, el exceso? Yo personalmente no lo entiendo. Y no me siento una basura, en lo absoluto. A ver, chicas, ustedes que han estado también tan pendientes, Marjorie y Janet, de las redes sociales, lo hemos leído todo desde ayer. Gracias, dicho sea de paso, por la sintonía de Búnker, que viene creciendo con mucha fuerza en los últimos días y con este nuevo horario de mediodía. Janet, Marjorie. Buenas tardes, Juli, con todos los bunqueros. Ese es un tema que genera mucho apasionamiento, evidentemente, porque hay mucha historia sobre eso. Lamentablemente, lo que yo veo es que se usa, y es una speech que tienen todos los fujimoristas, ante la crítica o ante la verdad que se exhibe de lo que pasó en el gobierno de Fujimori. Ellos lo asocian con el odio, y es el estribillo que manejan constantemente a cada rato. Y no es odio, es memoria. Si no les gusta, qué pena, pero la verdad hay que decirla, y es una vergüenza cómo la prensa extranjera no teme decirlo. Y acá hay un canal que ha sacado un informe del Banco de la Nación que era mentira, y vuelven con esos temas, ¿no? No por nada Fujimori también estuvo condenado por la corrupción a la prensa. Además hay un tema importante, chicas, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Perú, en ningún medio masivo, abierto, he escuchado a algún periodista diciendo, bueno, estamos con imágenes del funeral, que todavía continúa hoy en el Museo de la Nación. Mañana se va a llevar a cabo el entierro en Campofé de Huachipa. No, nadie, el expresidente, ¿no? El ex líder del fujimorismo, el ingeniero Alberto Fujimori. ¿Y por qué no es dictador? Miren ustedes cómo informa la prensa internacional. Esta mujer conductora que ni siquiera es que sea una analista, una entrevistadora. Se nota además que está leyendo un teleprompter. Pero estoy segura que ella misma lo escribió. O, en todo caso, su director, su productor, tiene la suficiente memoria, como decía Janet hace instantes, como para presentar un informe de esta manera. ¿Cómo tiene que ser?
No se trata de decir está bien o está mal, como tiene que ser. Ha muerto un agresor. Alberto Fujimori, el dictador peruano, ha muerto en su cama, rodeado de sus familiares y en libertad, pese a que fue declarado culpable por crímenes de lesa humanidad 25 años. Condena que no cumplió en su totalidad gracias a la gracia del indulto que le concedió Dina Boluarte, una sucesora directa de Fujimori. Ha muerto Fujimori, pero no ha muerto el fujimorismo. Ha muerto un dictador, pero no ha muerto su modelo. Todo lo contrario. Hoy, si acaso, está más vivo que en la última década. El punto final del dictador no es el punto final de su dictadura. Y esto no solo ha quedado evidenciado en el último año y medio en que el actual régimen liderado por Dina Boluarte, aunque dirigido por todos los poderes, se ha cimentado sobre la misma arquitectura de poder que dejó Alberto Fujimori muy bien atada, sino también en la perversidad con la que diversos medios de comunicación de allá y de aquí hablan de este dictador. Alberto Fujimori no es un personaje polarizador. Alberto Fujimori es un asesino. Y cuando hay un asesino, hay quienes nos posicionamos, sin dudarlo, con las víctimas de ese asesino. Se llama justicia, no polarización. Alberto Fujimori no es un personaje controvertido, porque esterilizar a miles de mujeres no es una controversia. Es una violación de los derechos humanos que, por cierto, hasta hoy no obtienen justicia. Alberto Fujimori no es un personaje con luces y sombras, porque sus sombras le valieron 25 años de condena que cumplió parcialmente por crímenes de lesa humanidad, pero también múltiples casos de corrupción que él mismo admitió al allanarse en uno de esos procesos judiciales, y sobre todo porque las luces que algunos señalan como el crecimiento económico no lo es, sino toca a todos y a todas las peruanas. El crecimiento económico fujimorista fue la imposición de un modelo económico neoliberal que subastó nuestros recursos naturales al mejor postor, un modelo que hace que en Perú esté una de las 5 ciudades más contaminadas del mundo, que existan más de 100 conflictos socioambientales al año, porque las comunidades defienden sus territorios del extractivismo abusivo, que los defensores y las defensoras de la tierra estén en la más absoluta vulnerabilidad frente a las mafias que las asesinan o a las transnacionales que les expulsan de sus territorios. Un modelo que cercenó el músculo del Estado y que abrió la puerta a los capitales privados en nuestros derechos. Digamos que Fujimori consumó todo el sueño del PP y de Vox, por ponerlo en español. Con ello, Perú, entre otras cosas, es el país con el peor índice de mortalidad por COVID-19. Pero no nos confundamos, la gente no murió por el virus, sino por no poder enfrentarse al virus, ya que las clínicas privadas se lucraron con las necesidades de... A ver, tenemos que pensar que es una mala periodista, una mala mujer, una despechada de la vida, alguien maltratada por su familia, que no pudo tener hijos o sí, o sea, averiguar sobre su vida privada, ¿no? Tratar de condenarla por tal o cual motivo, por simplemente hacer una breve descripción de los hechos cometidos por Alberto Fujimori. O sea, yo personalmente no lo entiendo. No lo entiendo. Repito, el tuit de este conductor del programa El Gran Chef me parece sí excesivo porque hay gente que lo ha querido, como quieren a un secuestrador, como el hasta violador puede tener hijos que sientan pena y lo vayan a visitar al penal del Lurigancho. Y no por eso vamos a decir, ay, pobrecito no, un maldito. En este caso estamos hablando de un delincuente con 5 condenas: usurpación de funciones, peculado, corrupción, caso de Diarios Chicha y usurpación de funciones. Basta de caer tan bajo y atacar a la gente, que lo único que estamos pidiendo es que se haga memoria, no perder parte de nuestra historia para no cometer los mismos errores, por Dios. ¿Por qué tenemos que sentir pena solamente por la familia fujimorista y no por quienes lloran todavía a sus muertos de La Cantuta y Barrios Altos? Me niego a hacerlo. Me niego a hacerlo, que sería asumir una postura bastante más cómoda. Me dicen que ayer Beto Ortiz en su programa también dijo que cruel Juliana por yo emitir, ¿no?, publicar un tuit donde digo, a ver, ¿cuál es el problema en decirle a un exdictador y delincuente ha sido un exdictador y delincuente? O sea, ¿en dónde está el invento? ¿En dónde está la cizaña? ¿En dónde está la mala intención? ¿En dónde está la crueldad? No hay. No me cayó bien nunca, obviamente. No me gusta el fujimorismo porque no creo en las dictaduras, porque nunca voy a avalar o aplaudir un régimen autoritario, asesino, porque defiendo la vida, defiendo los derechos de los seres humanos y, por supuesto, sobre todo, de los peruanos, y porque quiero un país pacificado. No me digan que Fujimori lo pacificó, porque si alguien acabó con el terrorismo fueron los integrantes del grupo GEIN. Por Dios, leamos un poquito, estudiemos un poquito, recordemos un poquito, sobre todo a la gente joven, que yo sé que nos ve muchísimo
y que a veces dicen, ay, qué aburrido. No, no es aburrido. Y si es aburrido, igual hay que saberlo. Como si se tratase de la nota que tenemos que obtener para la universidad. Miren al punto que estamos llegando, cómo terruquean a una mujer en Puno, por pensar diferente o por pensar en función a la, digamos, concepción de la gran mayoría. Una mujer puneña, por supuesto, maltratada, violentada. Vamos. Para mí, Alberto Fujimori es un delincuente japonés que nos hizo muchísimo daño a nuestro país. Yo soy puneña, 100% peruana, y ellos no pueden ser terruca. ¿Cómo actúan ellos? ¿Cómo actúan? Metiéndome la mano, jalándome del cabello. Ahí está. Y eso no es justo. Gracias, Fujimori. Mira, ahí está. Eso es lo que quería. Vino una opositora de Fujimori, de los Fujimori en general, de Keiko, de la familia Fujimori, ha venido acá afuera del Museo de la Nación y la gente, los seguidores de la familia fujimorista están votándola con toda su energía. Volvemos a estudios, amigos. Así estamos y me pregunto, ¿así vamos a continuar? ¿No deberíamos de cerrar un ciclo y decir, ok, es el momento de más allá de las diferencias, de las pasiones, de los odios, pensar en lo que viene para el Perú de cara al 2026? No sé, les planteo la pregunta en todo caso. Y le voy a hacer una serie de preguntas a mis invitados esta noche. No, esta tarde. Me cuesta acostumbrarme todavía en el horario mediodía. Voy a conversar más adelante con la periodista y abogada Rosa María Palacios y ahora mismo con el doctor Carlos Rivera, quien además ha sido el representante legal, es de los deudos de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos. De hecho, ya está con nosotros, así que le doy la bienvenida al doctor Rivera. Lo tenemos ya vía Zoom, lo tenemos al doctor Rivera. Doctor Rivera, ¿cómo le va? Bien, Juliana, ¿cómo estás? Yo pues aquí preocupada por lo que está sucediendo. Buenas tardes, porque veo que estamos regresando a estos episodios de odio, de rencor, donde quien llama a un exdictador y a un criminal, exdictador y criminal, pasa a ser otra vez el maldito, el terruco, el odiador, el que no reconoce, ¿no?, lo bueno que hizo el ingeniero Alberto Fujimori. Usted, que es una de las personas más cercanas a los familiares de las víctimas de Fujimori, ¿cómo ve esto? ¿Cómo lee esto? ¿Qué percepción tiene con relación a lo que está pasando? Mira, la peor, lamentablemente, ¿no? La peor, es decir, si ya en los últimos años y en el último en particular hemos venido como que analizando una degradación de la democracia, una suerte de secuestro por parte del fujimorismo del Ejecutivo y la destrucción de la agenda democrática que más o menos hace 2 décadas y media se intentó instalar, creo que lo que hemos visto tras la muerte de Fujimori es simplemente, no sé si decir el último capítulo de la transición democrática, pero el papel de las autoridades, ¿no? De Dina Boluarte, que antes denostaba del personaje oriental, como ella en algún momento lo calificó, el de los ministros, ¿no? Es decir, un nivel de sometimiento exagerado, creo yo. O sea, me ha dado un poco de vergüenza la actitud de Boluarte, te soy sincero. Ella, si bien es cierto, la presidenta de la República, pero me parece que por un mínimo de dignidad, creo que le correspondía en representación del país, que no la quiere, debió tomar otro tipo de actitud, ¿no? Pero también, Juliana, ayer que me iba al centro de Lima, me sorprendió ver, digamos, cuando uno ve las cosas se impacta más, ¿no? Me sorprendió ver la bandera media asta del Poder Judicial, del Palacio de Justicia, ¿no? Y ahora mucho más me sorprendo con un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, dando el pésame a los familiares de Fujimori. La Corte Suprema que en abril del año 2009 lo condenó por crímenes contra la humanidad, que venía de condenarlo por crímenes de corrupción. Así es, porque lo que... grave terminó por ocurrir, se reescribió por completo la historia, y encima tenemos nada menos que al defensor del pueblo, ¿no? El defensor del pueblo, dándole las condolencias a un personaje que la Defensoría no solamente criticó, investigó, denunció de manera constante hasta el momento que llegó José Gutiérrez.
Claro, porque además, no olvidemos, ya que menciona la Corte Suprema, que lo que se logró con Fujimori fue una sentencia histórica de 25 años de cárcel por los asesinatos en Barrios Altos y Cantuta. Lo que no hubo es, primero, el cumplimiento total de una pena por este último indulto trucho, ilegal, y hay que decir las cosas por su nombre, y luego, porque tampoco hubo perdón ni el pago de la reparación civil de 57 millones de soles. ¿Cómo quedan estos familiares ahora mismo? Burlados, ¿no? Burlados, porque efectivamente veníamos de una circunstancia en la cual, primero, había una crítica sostenida y un cuestionamiento a nivel judicial. Es cierto que contra la sentencia del caso Fujimori me parece que se habían presentado por lo menos una docena de acciones judiciales, revisiones, apelaciones y procesos constitucionales. En todos perdieron, por lo tanto, si algo quedaba era una sentencia lo suficientemente firme y consolidada en el tiempo, porque ninguna acción judicial o constitucional habría logrado revisarla. Y luego, frente a eso, hemos tenido básicamente el negacionismo, es decir, no, eso fue escrito en España y fue escrito por los caviares, y de parte del propio Fujimori, creo que hasta el momento que fue liberado, como tú bien dices, con un indulto trucho, Fujimori seguía negando lo evidente que los últimos 16 años de su vida había estado preso como consecuencia de una sentencia judicial. Claro. Se quedan por lo menos sin perdón, ¿no? Sin un pedido explícito de perdón, que siempre se pidió como una forma de recomponer una relación de Fujimori con el país, con las víctimas, pero eso no ocurrió. Hicieron todo lo posible para que no ocurra. Bueno, y ahora fallecido Fujimori, eso obviamente hay que ponerlo en el lado de la historia, simplemente, ¿no? Claro, porque además ni siquiera pasa por el no pedir perdón, no entender del sufrimiento de aquellas personas que todavía lloran a sus muertos, sino además no reconocer que fueron delitos, a pesar de la sentencia firme. Ellos hablan de errores y encima, claro, critican el hecho de que esas faltas, ¿no? Digamos, sean puestas ahora o analizadas o consultadas y evaluadas en medio de una coyuntura donde no se está reconociendo todo lo bueno que se hizo. Sí. O sea, es como que no me hablen de eso, porque si existió, fue un error, no fue un delito, cosa que no es verdad. Y dos, Exacto. no es momento de hablar de eso. ¿Y cuándo ha sido momento para el fujimorismo de hablar de eso? Claro, claro. En realidad, habiendo tenido la condición de presidente electo de la República, habiendo tenido la condición de dictador, ¿no es cierto? Obviamente hay que hacer un juicio lo más integral posible, ¿no? Fujimori no solamente es el shock económico de agosto del año 90, Fujimori es mucho más que eso, ¿no es cierto? Y desde todo punto de vista, en un país en el que los funcionarios públicos tienen una relación muy intensa con el sistema penal, en el caso de Fujimori eso no ha sido una cosa diferente. Fujimori fue condenado por crímenes en agravio del Estado. Nunca pagó las reparaciones civiles a favor del Estado. Fujimori ha sido condenado por graves crímenes contra los derechos humanos y por lo tanto ese balance resulta imprescindible. No es como el ex canciller González Posada anoche escuchaba decir que en realidad hay que acordarnos de lo bueno y tratar de olvidarnos de aquello que no debió ocurrir. Diablos, un país no puede vivir con ese estándar de memoria, Así es, ¿no? así es. ¿Correspondía esta despedida con honores de Estado? No, yo creo que no. Fujimori fue elegido presidente de la República en abril y junio del 90, pero Fujimori rompió el orden constitucional, Fujimori fue destituido por el Congreso de la República, fue acusado constitucionalmente, Fujimori ha cometido además una serie no solamente de hechos de carácter delictivo, sino actos que han denostado la democracia y que han instalado un sistema de corrupción que no se condice con los estándares de un demócrata. Y por lo tanto creo que no correspondía este afán tan ceremonial que el Estado en su conjunto le ha terminado dando. Yo saco mi cuenta, Juliana, que salvo el Ministerio Público, creo que todo el Estado le ha rendido pleitesía a Fujimori, digamos, como si fuese un demócrata carta cabal que nunca movió un dedo contra el sistema democrático. Ni a Paniagua lo despidieron así. Ni a Paniagua, ¿no es cierto? Ni a Paniagua. Es decir, un hombre tan correcto, tan decente. Absolutamente desproporcionado. Ahora, yo supongo que los cientistas políticos estarán con beneplácito de mirar esto, porque en realidad creo que es la constatación de quién tiene el poder en el Perú, ¿no? Los gestos del fujimorismo y sobre todo los gestos
desde el Ejecutivo y de Boluarte dan cuenta de que la señora simplemente es una circunstancia en nuestra vida política, pero la que tiene el poder es el fujimorismo, ¿no? Me parece esto es un dato muy, muy concreto que hemos podido ver en estos últimos 2 días. Y judicialmente, los casos que quedan pendientes, por los que ya obviamente Fujimori no va a pagar, pero sí los socios, los cómplices, los otros personajes que están inmersos en estas investigaciones, en estos procesos que siguen sus cursos. ¿Cuántos hay todavía pendientes? Bueno, hay 2 procesos, ¿no? El caso de Pativilca, que es el que estaba en juicio oral, entiendo que el día de ayer, o hoy día en la mañana, no tengo claridad sobre eso, el abogado Riera ha solicitado la extinción de la acción penal, eso es lo que técnicamente y legalmente corresponde. El tribunal, el momento que tenga una partida de función, va a extinguir la acción penal, va a excluir a Fujimori y el proceso continúa contra los que están vivos, ¿no es cierto? Los miembros del Grupo Colina específicamente. Y el caso de esterilizaciones forzadas, ahí tenía la condición de denunciado, ¿no es cierto? Y estaba en marcha un proceso de extradición. Igualmente supongo que el Estado peruano informará a la Corte Suprema chilena para que en la resolución que emita en el caso de la ampliación de la extradición sobre esterilizaciones forzadas ya no considere al señor Fujimori, ¿no? Claro, pero no sabemos tampoco si va a ser Riera quien presente estos documentos, porque a Riera lo han expectorado desde el Fujimorismo. Sí. En el caso de Pativilca es el propio Riera el que ha tomado la palabra, y ha solicitado que se excluya a Alberto Fujimori del proceso judicial, ¿no? Pareciera que va a continuar, por lo tanto, en estos últimos incidentes judiciales que le corresponden a él desarrollar. En el caso de las víctimas, los deudos de los muertos en Barrios Altos y Cantuta, eso ya es un tema oleado y sacramentado, digamos. Mira, lo que quedaba era el escuchar un perdón por parte del autor mediato, eso ya no va a suceder, pero hay de pronto algún tipo de esperanza de que sea esto un hecho que se concrete con alguno de sus hijos, cosa que creo que no va a pasar tampoco, pero ¿hay eso por parte ahora de los familiares? En realidad hay el procedimiento que estaba en marcha, recuerda, es el procedimiento que estaba a nivel de la Corte Interamericana, ¿no? En el proceso de supervisión de Barrios Altos y la Cantuta. Pero ahí también, ante este suceso, que básicamente era originado como consecuencia del indulto trucho, como tú lo has calificado, de diciembre del año pasado, probablemente la Corte termine de emitir algún tipo de resolución de extinción del procedimiento. No tiene sentido, más allá de que lo que se está verificando son las responsabilidades internacionales del Estado, ¿no? Yo te soy sincero, Juliana, que dudo mucho que los hijos de Fujimori hagan lo que su papá nunca hizo, ¿no? Y a quien le correspondía hacerlo. Sinceramente tengo mis serias dudas de que veamos un pedido de perdón, ¿no es cierto? Creo que el discurso político sobre el cual ellos han pretendido construir la posición de Fujimori respecto a las violaciones a derechos humanos ha sido básicamente una posición absolutamente y 100% negacionista. No creo que eso cambie, ¿no? No creo que eso cambie, porque ellos ya además estaban como que utilizando a Fujimori ya en un escenario preelectoral, ¿no es cierto? Recuerda que lo estaban presentando como candidato a la República, a la presidencia, sabiendo que en realidad ya estaba, que sostenga un proceso de esa naturaleza, ¿no? Así es, así, no por la edad, sino porque ya estaba en un momento bastante crítico de su enfermedad, y sabiendo eso, armaron todo ese show, ¿no? De él afiliándose, integrándose al partido de la hija, e incluso diciendo que si él lo deseaba iba a ser el candidato natural del fujimorismo en el 2026. Más manipulación, más, digamos, aprovechamiento de la figura del fujimorismo, que es y será fuerte, siempre. En el Perú. En esas 2 últimas cosas que mencionas, era evidente que Fujimori era parte de ese plan de estafa, de engaño a la ciudadanía, ¿no es cierto? Nadie le había puesto una pistola en la cabeza para que firme una afiliación, para que se muestre como candidato. En realidad yo creo que era la forma de hacer política del fujimorismo, ¿no? Una forma que tiene un olor un poco a estafa y a engaño, que básicamente es lo que se estaba haciendo casi hasta al día anterior a su fallecimiento. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Rivera, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Y en instantes vamos a conversar también con la periodista
Y muy justo también. Dice, la muerte de Alberto Fujimori, un penoso asunto familiar ante el que solamente cabría el silencio, ha sido convertida por el gobierno y por el Congreso en un golpe más contra la democracia y contra los derechos humanos al disponerse la rendición de honores de jefe de Estado y días de duelo nacional. 3 días de duelo nacional, que no es lo mismo que feriado, pero duelo nacional. Se trata de un gesto del todo improcedente, tratándose de quien, habiendo sido elegido democráticamente, destruyó el Estado de Derecho e instauró un régimen autoritario en el que se cometieron graves violaciones de derechos humanos, se organizó una enorme maquinaria de corrupción y desfalco del Estado, se garantizó una sistemática impunidad para numerosos crímenes mediante el control del aparato judicial y se montó un amplio mecanismo, dice el documento, de represión contra la sociedad civil. No es admisible que el mismo Estado, dice el documento, que tiene el deber de garantizar y proteger los derechos humanos y luchar contra la corrupción, rinda honores a quien fue hallado responsable precisamente de cometer delitos y condenado por ellos, y sobre quien estaba pendiente un proceso por otro caso grave de violación de derechos humanos, patibilca, como lo mencionaba hace instantes el doctor Carlos Rivera. Este gesto del gobierno es un paso más hacia la demolición de la democracia en el Perú, en tanto expresa un alineamiento desde la cúspide del Estado con el legado del autoritarismo, corrupción y violencia dejado por el régimen fujimorista. El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC expresa su rechazo a estos gestos oficiales que constituyen un agravio a la sociedad peruana en general y una nueva ofensa a las víctimas de los graves crímenes cometidos por el gobierno de Alberto Fujimori, a las cuales reiteramos nuestra solidaridad. Yo creo que es impecable el pronunciamiento. La verdad, impecable. No se están burlando, no están haciendo mofa del dolor de las personas que tienen sentimientos a favor de cariño, de simpatía del ex dictador, pero están marcando una postura bastante sólida y entendida de lo que ha representado Alberto Fujimori y de cómo tiene que ser recordado alguien que cometió crímenes y que no puede ser visto como un hombre que se equivocó, sino como lo que fue, un delincuente. Rosa María Palacios, abogada, periodista, ha tenido la amabilidad, hoy está haciendo 1000 cosas, de aceptar una entrevista y conversar con nosotros esta tarde en Búnker. Así que le agradezco muchísimo, Rosa María. ¿Cómo estás? Siempre un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás, Juliana? Correteando y bueno, me tomó un minuto. Estoy dentro de un estacionamiento, desde ahí te estoy contestando. ¿Cómo estás? Gracias. Yo aquí un poco molesta, y me imagino que tú más, porque tienes muchísimos más seguidores que yo en Twitter, donde además es la red donde se concentran más odios, más pasiones. Y claro, le dices ex dictador y te dicen odiadora, maldita, no te quieren, muérete. Y lo que tú estás afrontando ahora mismo es tremendo también. Ay, pero Juliana, yo los tengo a todos bloqueados. No sé por qué los lees. Sí, pues, Rosa María, es que yo no soy tan buena con el Twitter, no lo quiero tanto. Ya te he dicho, no les hagas caso. Mira, a ver, vamos por partes y cucharadas. La muerte de Fujimori nos obliga a hacer una reflexión, a los que somos periodistas, que tenemos una pantalla, un micrófono, y esa reflexión nos obliga a hacer un balance. Y un balance tiene que ser un balance crítico, ¿no? Y hoy día en la mañana yo le decía a la gente, miren, hay varios planos. Un plano es el plano humano, por supuesto, el plano íntimo, privado, familiar, que merece todo el respeto del mundo, porque todo el mundo tiene derecho a enterrar a los suyos de una manera cristiana, digna, privada, discreta, sobria, y que por supuesto eso tiene toda mi consideración y respeto. Pero si vas a convertir el funeral de tu padre en un acto político, ahí sí tenemos algo que decir, porque merece un análisis político. Y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, sobre la figura histórica de Alberto Fujimori, como yo he dicho desde el primer día, miren, es una figura histórica compleja, como lo son las figuras históricas que hemos tenido en el Perú que todavía recordamos. Figuras que tienen, digamos, detrás de sí transformaciones en la sociedad peruana con todas las sombras que esto tiene y algunas luces también. Entonces, si te critican, y normalmente te critican de los dos lados, está muy bien. A mí, por decir que Alberto Fujimori efectivamente tiene 3 logros muy importantes, pero muy importantes en su gobierno: la apertura económica, la derrota del terrorismo, la paz con Ecuador, me han dicho de todo, fujimorista, tibia, pecho frío, qué sé yo.
Y del otro lado, por decir, oiga, el señor fue un dictador de un golpe de Estado, fue condenado a 25 años, tiene un allanamiento ante los delitos de corrupción, él se allanó, también odiadora, maldita. Entonces significa que estamos haciendo muy bien nuestro trabajo. Eso es lo único que significa y tienes que estar orgulloso y feliz. Lo que pasa, Rosa María, es que es alucinante, ¿no? Porque, a ver, uno puede entender el dolor y lo que está viviendo ahora el hijo, el sobrino. No. Eso es algo que yo ni siquiera me atrevería a cuestionar, porque hay delincuentes que tienen visita todos los sábados, miércoles de sus familiares y, bueno, a ver, es un tema emocional, pero esto efectivamente ya es político y estamos hablando finalmente de un personaje que ha trascendido en la historia política nacional como ningún otro, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos es, efectivamente hizo cosas buenas al inicio de su gobierno y eso es algo que no se debe tampoco olvidar, pero hay violadores de niños que han hecho obras maravillosas a nivel social y luego han terminado arremetiendo sexualmente contra una criatura. Eso no lo puede dejar de mencionar y eso ya lo convierte en un criminal. Le corresponde. Sí le corresponde. Sí, le corresponde. Honores de Estado. Le corresponde honores de Estado. ¿Pero por qué? Porque hay que explicar que las personas que somos demócratas, y Fujimori no lo fue, pero yo sí, tú también, nos basamos en algo que se llama el Estado de Derecho. El Estado de Derecho se basa en leyes, en normas. En el año 2005, Alejandro Toledo, que fue perseguido por Fujimori, no era su amigo, ni mucho menos, y el canciller de ese momento, emitieron un decreto supremo que estableció las normas del ceremonial de Estado para varias cosas, entre ellas la muerte de los expresidentes. Entonces, si tú te atienes a lo que dice la ley, sí le corresponde. Ojo, le corresponde a Pedro Castillo, le corresponde a Toledo, le corresponde a Pedro Pablo Kuczynski, a Humala, es decir, a todos los que vengan siempre y cuando su familia lo permita. Esto es bien importante. Cosa que no hizo la familia de Alan García. Exactamente. Entonces, Alan García, su familia no deseó ni siquiera que le dieran el pésame. Entonces, o sea, ni siquiera dejó entrar Humala a darle el pésame. No quería recibir condolencias, no quería honores, no quería nada. Es su derecho. Pero en este caso la familia pidió honores de Estado. Y además hay algo que, eso ya es un análisis político, es evidente que la actual presidenta tiene un pacto de gobierno, de facto, pero un pacto de gobierno con la fuerza política de la hija del muerto. Entonces, no hay nada que discutir ahí. Ellos querían, pero sí corresponde y hay que responder. Yo le digo a la gente, cuando tengas duda, aférrate a la ley. ¿Ya? ¿Qué dice la ley? Eso significa que honramos los delitos de Alberto Fujimori de ninguna manera. Lo que se honra es el cargo de la presidencia de la República, no al hombre, se honra al cargo. Eso te lo enseñan mucho en países donde hay mucha institucionalidad. Tú no honras a la persona pasa, el cargo queda. Lo que importa es el cargo de la presidencia de la República y su dignidad. Y hay que entender es una abstracción, yo lo sé, pero hay que entender la diferencia. Pero ¿no? es como cuando se habla del Estado, ¿no? Y de la importancia de resguardar un Estado de Derecho. No estás hablando de proteger al gobierno de turno, sino de lo que representa la democracia y la institucionalidad casi perdida en un país, desgraciadamente, como el nuestro. Rosa María, una pregunta, porque en la política el fondo, claro que es trascendental, importante, por ahí pasan la aprobación de una norma, de una ley XY, etcétera, pero la forma a veces trasciende más. Había necesidad de todo este show de la presidenta Dina Boluarte, que además es una clara muestra de la incoherencia absoluta, de ir a abrazar a los hijos, cuando bien pudo haber un comunicado de la red oficial Twitter, que es la única forma y el único medio por el que hablan, ¿no? Con el busto parlante que tiene el señor, ¿cómo se llama? Freddy Hinojosa. Claro, y no, mira, necesidad no, es bien sencillo. La norma lo que establece es que una vez que se comunica la noticia, las banderas a media asta. Esa es la única obligación. Y un decreto supremo tiene que declarar los honores y el duelo, ¿ok? Hasta ahí ningún problema. En el cortejo fúnebre, o sea, mañana, la presidenta puede ir o puede no ir. Y también al velorio. El velorio normalmente, según la norma, es en privado. Y la presidenta de la República, si es que va, encabeza el cortejo. Ahora, puede mandar, dice la norma, un representante. Claro. Pero la presidenta no ha querido
tomar una distancia, sino ha querido participar. A diferencia de Vizcarra, que ni siquiera fue cuando murió Alan García. ¿Te das cuenta? Entonces la presidenta ha querido, por eso te digo, acá hay un pacto político. Acuña estaba ayer, el APRA estaba ayer, representada por sus líderes, Acción Popular, que son los aliados de Fuerza Popular en el Congreso de la República que están gobernando hoy. Y no es porque esté gobernando Alberto Fujimori, es porque está gobernando Keiko Fujimori. Y hoy día hay muchos que dicen, bueno, es el fin del Fujimorismo. No, su hija tiene su propia responsabilidad política en los acontecimientos de los últimos 7 años en el Perú. Su hija fue la que se opuso al indulto, su hija fue la que persiguió a Kuczynski, su hija fue la que persiguió a su propio hermano por conseguir este indulto. Y quería verlo preso. Y quería verlo preso. Mira, es tan dramático el asunto que Kenji pudo haber estado preso hoy día, si es que no tuviera la sentencia suspendida, condenaron. ¿Y qué va a pasar con Keiko ahora? Porque algunos dicen, claro, ella se agarró en época preelectoral de la imagen del padre porque entiende que el albertismo sigue siendo más fuerte que el keikismo, pero ahora se le fue, digamos, la gallina de los huevos de oro, porque incluso lo había utilizado a él de cara al 2026 diciendo que eventualmente el propio padre podía, si quisiera, si así lo decidiese, Keiko tiene un problema político de carácter popular, ¿ya? Ella, su mejor performance, cuando sacó 39% en primera vuelta, la hizo desalbertizándose en el año 2016. Y perdió, pero hizo la mejor performance. Luego vino todo lo que hemos señalado. En la última elección del 2021 sacó 13%. Y ha regresado Alberto, pero el problema es que ha regresado, pero no se puede quitar la imagen de cruel. Y estas últimas semanas ha hecho algo que nuevamente es una crueldad, porque ha sacado a su papá y lo ha lanzado como presidente de la República, como candidato presidencial, a sabiendas absolutamente que su papá estaba gravísimo, porque lo han dicho sus médicos. Sí, claro, eso tiene 4 meses, por lo menos. Esto tiene 4 meses. Desde la caída se agravó. Y en julio, después de la operación, saca a su padre y lo hace lanzarse a la candidatura de la presidencial, porque según ella los ojitos le brillaban de la emoción. Y graban el videíto y hacen todo Exactamente. Entonces, esto, en vez de ayudarla, nuevamente la maltrata frente a la población que tiene mucha simpatía por Alberto Fujimori, porque es la utilización política de su padre después de haber sido maltratado el padre por ella. De acuerdo, de acuerdo. Y ahí viendo las imágenes del velorio, ¿no? Y analizando un poco, no soy psicóloga ni nada por el estilo, tampoco leo las mentes de las personas, ni tengo una bolita de cristal, pero hay un lenguaje no verbal que es muy evidente, ¿no? Sobre todo en estos personajes de la clase política. A mí me dio pena Kenji, por ejemplo, porque está realmente golpeado y es un hijo que lo dijo desde el día 1. Políticamente incorrecto, sí. Yo estoy llegando al Congreso por una razón. Quiero ver a mi papá en libertad. Oye, no uses el Parlamento. Pero era una emoción orgánica, natural de un hijo. Keiko no. Keiko cuando le convenía, ¿no? Mi papá que salga, cuando no me conviene, me bajo a PPK por manejar este indulto tras bambalinas con mi hermano y que mi hermano se pudre en la cárcel porque ahorita no me conviene. Lo que hemos visto de Keiko para mí es la imagen más macabra de alguien que no deja de ser una persona que lo único que tiene en mente es entrar a Palacio de Gobierno, sea como sea, y no necesariamente llorar a ese padre que dice haber amado tanto en vida. Mira, probablemente lo ha amado muchísimo, pero no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que Kenji, a quien yo tengo la oportunidad de entrevistar y conversar, es un chico que demuestra sentimientos muy nobles. Yo puedo estar en desacuerdo con que se indulte a Fujimori de manera irregular, porque todo el indulto es irregular, fue dado hace 7 años. Pero este chico, como puso en su tweet, lo único que quería era que su papá se muera dignamente en su cama rodeado de los suyos. Y el chico le cumplió a su papá. Yo, como madre, ¿qué te puedo decir? Y como hija, ¿qué te puedo decir? Que es un buen hijo, o sea, no puedo decir otra cosa, es humanamente, no políticamente, esa es la dimensión humana, humanamente hizo todo lo que estuvo a su alcance, al punto de estar a un pie de prisión por hacer eso, al punto de estar a un pie de prisión. Entonces, sí, igual que tú, yo le tengo mucho respeto a ese sentimiento, porque no es un sentimiento oportunista. No, en lo absoluto.
Era un sentimiento auténtico. Y ahora está retirado de la política, tiene que cumplir una pena, suspendida, pero la tiene que cumplir, ¿no es cierto? Y en ese contexto, el aprovechamiento político es algo que a la gente sí le molesta. Mira, está yendo mucha gente, está haciendo una colita, está muy ordenada, hay que decir muy bien, es paseada, no es un entierro, no es el entierro de Juan Velasco Alvarado. No, pues no. No, ¿ya? Pero yo creo que sí hay un cariño popular a Alberto Fujimori, porque la gente recuerda las cosas buenas y como las cosas malas probablemente no le tocaron de cerca, las tiene olvidadas o subordinadas en sus sentimientos. Y eso yo también lo respeto, ¿ah? Me parece, cada uno maneja sus sentimientos como quiere. Pero en el caso de su hija, como te digo, ella encarna el fujimorismo político. Y ese fujimorismo político, de nuevo, está lleno de muchas cosas que fueron nefastas para la historia del Perú. El poco afecto por la democracia, una bancada que promueve leyes que no respetan ni siquiera la constitución que su papá sacó adelante, una bancada que favorece el crimen. O sea, ¿de qué estamos hablando acá? Y que tiene absolutamente dominada la escena política porque es la bancada del gobierno, porque es la bancada de Dina Boluarte en este momento. Y hay un hecho que es real, además, ¿no? Y que creo yo muestra en su máxima expresión el nivel de politización de lo que está pasando ahora mismo, que es la muerte, el último adiós, al ex dictador. El abogado ha sido expectorado, no lo dejan entrar al velorio porque él salió a comunicar lo que le correspondía a la familia. Y lo que yo tengo entendido es que querían comentarlo hoy para que no se muera el mismo día que... Claro, mira, puede ser, pero ahí sí la familia tiene toda la razón. Mira, los periodistas no declaramos la muerte de nadie y el abogado tampoco, un poco de profesionalismo. No, de acuerdo, pero de ahí a decirle no entras al velorio, ya metiste la pata, pero igual eres alguien que ha No, pero tienen todo el derecho. ¿Sí? Mira, la gente tiene todo el derecho. Es un tema privado, al final de cuentas. Yo manejo mis sentimientos como yo mejor los quiero manejar. Si te estoy diciendo que Keiko va a hacer un anuncio oficial y tú sales ahí ¿de qué? De fanfarrón, de figuretti, ¿de qué? ¿Ya? Y no fue el único, porque hubieron varios, pero esos varios no eran del entorno familiar, ¿ya? Entonces, tú no puedes estar declarando la muerte de nadie, es una falta de respeto absoluta, y más aún si es tu cliente. O sea, ¿qué le pasa? No, claro, pero como está todo tan politizado, automáticamente, ¿no? Saber que, porque lo ha dicho Aguinaga, que ya Riera no va a participar de el velorio el día de hoy, es claro, porque se adelantó y de pronto, conociendo las acciones, no la mente, pero las acciones macabras de la hija, de repente querían ni hablar. No, te voy a decir, te lo puedo decir porque yo se lo dije a Riera. Mira, Riera no ganó acciones a favor de Alberto Fujimori por su extraordinaria performance jurídica, ¿ok? Riera es un abogado que contratas para que hable en los medios, para que sea famoso, pero el asunto del Tribunal Constitucional ya estaba pactado, ¿ya? No había nada que ganar. Entonces, si tú sabes que no te han contratado pues por tu enorme sapienza jurídica, por lo menos sé discreto, ¿no? No compartas secretos de familia en la calle, como te digo, cero profesionalismo. Y en ese sentido, yo sí le doy toda la razón a la familia del doctor Aguinaga. El doctor Aguinaga es el médico de cabecera de Alberto Fujimori, tampoco puede dar información sobre Fujimori, a no ser que la familia lo autorice, porque es información íntima. Entonces, en estas cosas te tienes que comportar como un profesional. El señor no se comportó como un profesional, bueno, pues no es bienvenido. ¿Okay? Y ahora, el dinero que estaba recibiendo Alberto Fujimori, ¿será bienvenido para la familia? Seguramente ellos lo van a querer, pero corresponde, vamos con lo que dice la ley. A él se le dio una pensión vitalicia de 15.600 soles y entiendo que cuando muere una persona, como el caso de Alan García, al tener hijo menor de edad y una viuda, ellos tienen que recibir este dinero hasta que cumpla el menor 18 años, pero acá no hay menores de edad y tampoco hay viuda. No. A ver, vamos por partes y cucharadas. Acá no hay nada. A ver, ha habido un error porque un abogado dijo que correspondía, pero creo que el abogado no tomó en cuenta la edad de los hijos, ni las obligaciones respecto a una viuda que no existe. Satomi nunca inscribió su matrimonio en el Perú, no creo que reclame nada. O sea, miren, primero, la pensión de Alberto Fujimori fue dada de manera irregular, porque ahí de nuevo vamos a la ley. La ley no permitía que se le diera. O sea, para empezar, es una
pensión dada de manera irregular por la que va a tener que responder el Congreso de la República ante Contraloría, porque eso está mal y estuvo mal y seguirá estando mal. Pero luego, eso se hereda, sí, en la medida en que haya viuda. ¿Hay viuda? No hay viuda. Muy bien. ¿Hijos menores? Tampoco. ¿Hijos discapacitados? Tampoco. Entonces, entiendo que hay algunas excepciones cuando tienes un hijo que está estudiando los últimos años de la carrera. Me parece que hay una excepción hasta los 27 años. Pero no es el caso tampoco. Entonces, acá no hay nada que heredar. Y además, tengan a ver, entendido esto, esta es una pensión de gracia, no es una pensión de naturaleza pensionaria tampoco, no. Pero ni las pensionarias, las únicas pensionarias que tuvimos en el Perú, que eran para hijos, eran solo, esto es antiquísimo, eran para hijas mujeres solteras, ya, de la 25-30. Ya creo que se murieron todas, ¿ya? Entonces no hay en este momento, y además la idea de que la hija mujer no trabaja y tiene que ser mantenida es una idea muy antigua. Entonces, eso no es la norma actualmente. Ahí no hay nada. Clarísimo, clarísimo. Entonces, porque nos gana el tiempo, Rosa María, y sé que tú además tienes que hacer. ¿Qué crees que va a quedar en el Perú después de esto, el día después de mañana, ¿no? Tratando de proyectarnos un poco. Depende de cómo se maneje Keiko Fujimori. O sea, ahora vamos a ver si es capaz de hacer política diferente, porque lo que están reflejando las encuestas es que no tiene más de 4% de interés de intención de voto y puede perder la inscripción si no pasa la valla con 5%. Alguien me dirá, qué horror, ¿cómo se te ocurre? No, le ha pasado a Lapra, le ha pasado, sí, claro. Le ha pasado a partidos muy sólidos. ¿Por qué? Porque su performance, la de ella, al margen de todos los crímenes de su padre, la de ella ha sido muy mala también. Sí. No ha hecho más que desestabilizar políticamente al país desde del 2016, donde no aceptó su derrota. Y todos sus actos posteriores políticos siempre han estado asociados a la mentira. ¿Te das cuenta? Su papá no era candidato presidencial cuando lo lanzó. Le dije, pero si eso no va a pasar, es imposible jurídicamente que el señor postule. Y físicamente también. Sí, era una locura, era una locura. Pero esa es la última mentira de Keiko. Y hay tantas mentiras, pero tantas mentiras en la historia del padre y de ella. Ella es una mentira andante, pero Kenji está inhabilitado efectivamente porque hay una condena que está cumpliendo. No hay prisión efectiva, pero hay una sentencia y eso es algo que no se puede evadir. Cambiar, efectivamente, la ley se cumple. Pero yo estoy segura, Rosa María, de pronto me equivoco, pero que si Kenji fuese el candidato natural del fujimorismo, Fuerza Popular o albergado por algún partido que lo acoja, tendría más éxito, no sé si ganase las elecciones, pero que más éxito que la hermana, yo estoy segura que sí. Mira, él no está tan bien preparado como su hermana. Su hermana se ha preparado para esto durante 20 años. O sea, sí está mejor preparado que ella, que él. Él no tiene el conocimiento, tal vez. Pero el cariño popular sí lo tiene. El cariño popular sí lo tiene porque todos nos podemos identificar como hijos o como padres con un hijo que pelea por algo que, si bien no es legal, no es lo que corresponde, sí corresponde a los sentimientos nobles de un hijo. O sea, mira, todo el Perú se podía oponer al indulto de Alberto Fujimori, todos menos su hija. Y su hija se opuso. Se opuso en blanco y negro. Después se pudo cambiarlo, pero se opuso. Como tantos hijos. Odiaba a PPK. Sí, claro. Lo odiaba. Y como tantos hijos y esposas, ¿no? De delincuentes que dicen, ok, que yo reconozco que tiene que pagar por lo que hizo, pero no me pueden ustedes exigir que no lo quiera, que no lo vaya a ver a la cárcel, que no la luche y toque todas las puertas, porque hay un sentimiento que nadie puede cuestionar. Y eso es lo que yo creo que nadie debería decir, está bien o está mal, ¿por qué lo quiere? Es el hijo, la esposa, es el mejor amigo, es el médico de cabecera toda la vida. Pero, o sea, en el plano personal, como te digo, de la humanidad, nosotros todos tenemos que entender que las personas tienen derecho a ser enterradas cristianamente, que hay ritos de despedida culturales que tienen que ser respetados para todos los seres humanos, aun cuando ese ser humano no se los haya reconocido a otros peruanos. Y así se trata de un delincuente y de un ex dictador. O sea, ¿qué hacemos? Es lo que hay y es la ley. Muchísimas gracias, Rosa María, gracias. A ti. Un placer siempre tenerte en el programa. Buen fin de semana.
Chao, Igualmente, cantidad de vistas, es increíble, Rosa María, ¿eh? Es una cosa, es la Master Duster, ¿ah? Del mundo digital. Gracias, Rosa María, un beso. Chao, chao. Cuídate. Ahí está. Y hay un tema que yo no quiero dejar de mencionar, porque claro, ya con el tema Fujimori nadie habla de Chibolín, nadie habla de Juan José Santibáñez. Y ojo, el abogado de Junior Izquierdo, el doctor Juan Carlos Mejía, se ha presentado ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y ha avisado y ha advertido lo siguiente. A ver, se ha verificado, corroborado la veracidad de las conversaciones realizadas entre el ministro del Interior y el capitán Junior Izquierdo, es decir, su cliente, Culebra. Ha entregado unos certificados de peritaje a 2 teléfonos que fueron efectuados por la DIVIAC en un conjunto, en un trabajo obviamente en paralelo con EFICOP. Y ha enfatizado, ha dicho que estas conversaciones, tantas veces negadas por el ministro que se cree Batman, fueron verificadas por un ente de la misma policía. Y eso es lo que vale, ¿eh? Un peritaje realmente independiente, ¿no? Objetivo. No, pues, un análisis de parte como el que ha presentado, el que ha dicho que le da la razón Santibáñez ante el Congreso de la República. No, pues, eso no es así. Cuando acá ya hay un proceso en curso, una investigación por parte del Ministerio Público, Fiscalía, lo que corresponde es aquello que arroja un estudio, un examen realizado por peritos que no deben tener ningún tipo de intención de querer favorecer a una o a otra parte. Y es más que obvio que estos audios, pues, contienen la voz del ministro del Interior. ¿Va a pasar piola este tema? ¿Vamos a dejar que este señor haga lo que le dé la gana? ¿El Ejecutivo? Sí, obvio. ¿Y el Congreso? Por supuesto. Ni siquiera lo interpela. Pero acá estamos hablando de conversaciones, anuncios, el reconocimiento de lo que serían varios delitos. Ojo, ojo, esto no es cualquier cosa, esto no es un chiste. Hoy es viernes, ya no hay búnker, sábado, domingo, pero el lunes tenemos la obligación de tocar este tema y yo hoy tengo también la obligación y la responsabilidad de decirles que los incendios en la Amazonía están muy, pero muy fuertes y esto es preocupante. Wilder Canales, coordinador del CENAR, indicó que el Parque Nacional Huascarán, que es una de las zonas más afectadas por estos incendios forestales, esto en Ancash, es tan terrible, que se han atendido 32 incendios forestales en áreas naturales protegidas y 25 fuera de estas áreas. Ha dicho que en Ancash, ahora mismo, los principales problemas se están registrando con, digamos, una mirada absolutamente esquiva por parte de las autoridades, ¿no? Ya hay 6 personas muertas y más de 3.300 hectáreas naturales y de cultivos perdidos. No se va a poder recuperar. Por favor, tanto por hablar, pero bueno, se nos acaba la hora. Es viernes efectivamente y mañana tenemos nuestro almuerzo bunquero, y tienen suerte los más digamos, hinchas de este programa, porque varios de los que ya han estado han resultado también ganadores. Vamos a leer algunos comentarios antes de irme. Hans Stuka, captura a Abimael en lo que participé, tuvo que ocultarse a los ojos de Montesinos y Fujimori, si no la operación se caía, es la verdad. Sorry, lo dijo José Luis Gil, el ex miembro del GEIN. ¿Qué es lo que yo les venía contando a ustedes? ¿Cómo queda la pensión de Fujimori, el expresidente? Pregunta ansiosa nuestra querida bunquera Maribel. Lo acaba de responder Rosa María, nadie recibe esa plata ya, nadie, porque no hay viuda y no hay hijos menores de edad o con algún tipo de discapacidad. Pati Casas, muchas gracias Pati por escribirnos. Todos tienen derecho a llorar a sus muertos, pero esas lágrimas jamás podrán redimir los pecados del difunto y mucho menos conminarnos a olvidar sus delitos. Al pan pan y al vino vino. Simple. Totalmente de acuerdo, Pati, y con tu frase despido este programa, agradeciéndoles por supuesto por la sintonía y pidiéndoles que compartan los videos, y todos los que están en nuestro canal de YouTube, que sigan suscribiéndose, marcando la campanita y formando parte, si es que lo desean, de la comunidad bunquera. Desde 5 soles a 20 soles, y ya si quieres ser jeque 100 luquitas, puedes yapear también, por favor, ahí está el yape, ponme yape, con roche nomás, ahí está, vamos. Le pongo el yape, dices. Si los fujimoristas se quieren quedar con una pensión de 15.600 soles, ¿por qué nosotros no podemos mover el yape? Está. Espérate. ¿Qué crees? Hablando. Ya, ¿qué crees? Gracias. Para el taxi de Marjorie de la próxima semana. Oh, mi taxi. Ahí está. Gracias por vernos. Mañana nos vamos a tomar fotos, obviamente, de Portobelero, donde vamos a ir a comer.
Y pues nada, vamos a compartir imágenes de esta reunión, de este evento tan bonito en nuestro canal para la comunidad premium. Cuídense mucho. Chau, buen fin de semana. No me mientan, dejen de hablar porquerías. Solo son buitres y arpías a las puertas de elecciones. No me mientan que el mundo es mejor sin ustedes, que solo quieren que les dé todo lo que soy. No me mientan. Dame mi